Good morning, students. Today we are going to talk about present progressive. And we have to remember when we are going to use the present progressive or the present continuous. It's the same. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a recordar la gramática del presente progresivo o también llamado el presente continuous. Okay, so we are going to use the present continuous or present progressive, the same, for actions that are happening at the moment of speaking and for temporary states. The first rule is in affirmative, and we have to remember the affirmative rule is subject plus to be plus base form of the verb plus ing plus complement. Vamos a recordar que el presente continuous, el presente progresivo, en su forma o en su regla afirmativa, siempre será sujeto el to be, y recordamos que el to be son el am, el is y el are. Luego vendría el base form of the verb, que es la forma original del verbo o el verbo en presente, más el ing, plus complement, o el complemento. Let's remember the to be's. Vamos a recordar los to be's de cada subject, de cada sujeto. For example, for I, we are going to use am. For you, we, they, we are going to use are. And for he, she, we are going to use is. Okay, look at the first example. The first example is I am eating pizza. Tenemos I am eating pizza. Yo estoy comiendo pizza. Let's see the rule. Vamos a ver la regla. Veamos si se cumple. We have the subject. Yes. Sí, tenemos el sujeto que está aquí, que vendría a ser I. And the other is the to be. Yes, the to be is yes, sí se cumple. Continue is the base form of the verb. Lo siguiente es el verbo en su forma original, que vendría a ser eat, plus the ing más el ing, que vendría a ser eating en general. Plus complement, más el complemento o predicado. The second example is you are dancing rock music. You, subject, sujeto, are to be. Dancing is the base form plus ing, es el verbo en su forma original más el ing, plus rock music is the complement, que vendría a ser el complemento. Se cumplió la regla. ¿Ok? Let's see the negative rule. Vamos a ver la regla negativa. ¿Ok? For the negative rule is subject plus to be and not or isn't and aren't plus base form of the verb plus ing plus complement. En la forma negativa, pues tenemos el sujeto más el to be en negativo o el not, es lo mismo que decir isn't or aren't. Por ejemplo, el negativo de is not en abreviación sería isn't. Y el are not en negación sería aren't, o mejor dicho, en abreviación. Plus base form of the verb, plus ing, más el verbo en su forma original o el verbo en presente, más el ing. Plus complement, es más el complemento o predicado en este caso. Look at the example. Vamos a ver el ejemplo. I am not eating pizza. Aquí, en el primer ejemplo, yo negué la primera oración, que es I am eating pizza. Y negative is I am not eating pizza. Look at this. You are dancing rock music, vendría a ser el positivo, y el negativo, you aren't dancing rock music. Se cumplió la regla negativa. Nos vamos ahora al interrogative rule, que es la forma interrogativo, la estructura interrogativa de progressive or continuous. The first is the to be. Primero sería el to be, que es el am, el is, el are, according to the subject, de acuerdo al sujeto, plus the base form of the verb, plus ing, plus the complement and the question mark. Para la regla interrogativa, pues recordamos el to be primero, que vienen a ser los am, is, are, cualquiera de ellos, de acuerdo al sujeto que te vayan a poner. Plus, más el subject, plus the base form of the verb, más el verbo en su forma original, acompañado del ing o el ing, plus the complement, más el complemento o predicado. Y no olvidarnos del signo de interrogación, el question mark. Look at the examples, miren los ejemplos. Are is the to be, vendría a ser primero el are, que es el to be. You eating pizza. Are you eating pizza? Sería are to be, you subject, eat or eating. It is the base form of the verb, plus ing, plus complement, pizza, ¿no? Pizza vendría a ser el complemento, and the question mark. Okay? The second example is he speaking English. Is she playing soccer?
In the second page, en la segunda página, we have some exercises. Tenemos algunos ejercicios. You have to complete with the present continuous or the present progressive. Tienes que completar con el presente continuous o el presente progressive, que es lo mismo. Vamos a ver el primer ejercicio. Look at the first one. My sister. My sister, ¿qué sujeto sería? My sister es mi hermana. Vendría a ser el sujeto she, porque she es para ella, femenino, mujer. Entonces, my sister, ¿no es cierto? Acá en el paréntesis no tenemos ningún not, entonces significa que es positive, es affirmative, positivo, afirmativo, oración afirmativa. Entonces, vamos a seguir la regla del afirmativo. Subject, tenemos el subject aquí, vendría a ser my sister. ¿Y cuál sería el to be? Is, my sister is. ¿Qué verbo nos dan? Watch. Entonces tenemos que agregarle el ing. My sister is watching TV in the living room. Allí tenemos el primer ejemplo positivo. Vamos al siguiente ejercicio negativo. Sabemos que es negativo porque tenemos el not aquí. Entonces vamos a completar el ejercicio o la oración negativa. They aren't, ¿no es cierto? Porque el to be negativo de they sería are not or aren't en la abreviación sería they aren't eating pizza now. Vamos al último ejemplo o al último ejercicio. Tenemos interrogative. Nos damos cuenta que es interrogative porque tenemos el question mark o el signo de interrogación aquí. Entonces, primero lo que vamos a identificar es el subject, el sujeto. Tenemos el subject, que es you. ¿Cuál vendría a ser el to be de you? Are. Entonces, are you, ¿qué verbo nos dan? Drink. Entonces, como es progressive or continuous, le agregamos el ing. Are you drinking a cup of tea? Entonces, chicos, ustedes tienen que completar el resto de ejercicios. ¿Ok? Thank you so much and see you the next time. Bye bye.